Kuya Pogi nasa ospital. Kaya no? Oh. Hinahanap ko ni ano, oh. Oh. Nahiya ka daw. Ba't ka nahiya? Ay, sa Ate Misma. Hanap ka ni Ate Misma. Oh, mismo sa Ate Misma. Bibian, ¿qué esto? Ano yan? Ah, pupo. Sino nagluto? Sino nagluto ng pupo? Mujer de Ken? Ah, mujer de Rubio? Kasi mami ng bisita, you see, Papito is here, Papito, tsaka Bubuya, tsaka Jian, tsaka Lennon, tsaka Kiko. Ano pangalan? Ano pangalan niya? Ito si Cedric. Ah, si Cedric. Yeah, oh, Cedric. Ito siya. Si Adrian. Ito si Papito, tsaka si Yami. Yo kay Robler ko na Adrian. Adrian! ¿Tú conoces yo? Sí, cuidado. ¡Hey! ¿Cómo está vida ahí, ha, Adrian? Bien. Bien. ¿Ahora cuántos años tienes? 18. Aba. Sí. Ah, ¿tú estudiar? No. Sí. Ah, ¿dónde tú estudiar? Centro profesional. Vivian ha dicho tú tienes novia. ¿Ah? Realmente no. ¿Ah? Realmente no. Ah, realmente no. Sí. Ah. ¿Tú extrañar Kuya Raul? Sí. Ah. ¿Tú quieres volver yo? Sí. Para visitar. La verdad. Vamos a coger a cangrejo. Ya. Punta dito. Punta. I miss Kylie. Mismo na si Kylie. Ya, Pogi yata si Adrian. Pues la reina. Guapo. Guwapo Adrian. Ha? Gracias. Asan si Bubuy eh? Bubuy, ¿dónde está? Iglesia. Ah, iglesia. Ajá. ¿Dónde bebecita? Bahay. ¿Bebecita dónde está? Iglesia. Iglesia también. Domingo, ¿no? Ajá. Ah, Vivian, ¿tú extrañar Pilipinas? Sí. La verdad. Sí. Tenía Pilipinas. Aha. Bukas pupunta ako sa Pilipinas. Bukas, punta ka na sa Pilipinas. Punta ka. Sige Pogi, nasa ospital pa. Oh, sino drive? Sino drive? Wala pang drive. Wala lang driver. Nasa ospital pa si Pogi. Ano yung niluto ng mama mo? ¿Qué tu mamá preparar? Congelado mamaya. Food. Ano? Ng pambota. Ano na? Mamaya cook ng pambota. Mamaya nagluto ng pambota. Adrian. My mom going to iglesia. Okay. Come to cook pambota. Mamaya mama mo magluto ng pambota. Oo. Ikaw Adrian, ¿qué tú recuerda Kuya Raul? ¿Ah? Buenas cosas. ¿Qué cosas tú recuerda Kuya Raul?
Pandesal. Adrian. Wala na pandesal dito. Ano na pandesal? Bunyelo, tsaka si Pan, tsaka si Pandulce. Tsaka si... Adrian. Que tú recuerda, Kuya Raul, que hay mucho cosas. Dime. Hi, Daddy. Hello, Misma. Kamusta ka? Ito, si Kuya Poge nasa ospital. Kuya Poge nasa ospital. Malungkot ka. Oo, malungkot. Iyak. Ito si Kiyak. Si Kian nandito, naglalaro lang. Si Kylie? Si Kylie, andito, andito lang. Gusto mo makita? Si Wala Lola. Saan? Si Lola, andi sa taas. Arriba. Oo. Tutsyan na, ayan o. Tutsyan na, si ate mismo mo. Oh. Hi! Hello. Yun na, Kian o. Oh. Hi, Kiyak! Hinahanap ko ni ano o. Oh. Nahiya ka? Nahiya ka daw. Ba't ka nahiya? Ay, sa ate misma. Hanap ka ni ate misma. Mismo si Misma. Oh, mismo sa ate misma? Oh, oko. Huwag kang iiyak. Iyak si Chuchen. Iyak, Chuchen. Bakit? Alis na kayo. Umuwi kayo eh. Aha. Hi, Adrian. Asan si ano? Asan si sino tao diyan? Ay, Kenes Chico está ahí. Solo mis Kenes, gente. Está contigo. Papito, Amil, Vivian, Celine, Asan Celine? ¿Dónde Celine? Celine no está aquí, está en 5. Ah, Celine no está. Celine está en 5, no está aquí. Ah, okay. Bubuya, ¿dónde está? Solo Cedric. Es en la iglesia. Cedric, ahora ¿cuántos años tienes? Yo 15. Ah, 15. Adrian, ¿tú quieres visitar Pilipinas? Sí, sí, sí. ¿La verdad? Sí, sí. Invito con Gala. ¿Tú comer? ¿Tú comido? Sí, sí. ¿Dónde, papito? Papito, ahí está aquí. Papito, se llama. Papito, se llama. Papito. Cállate que. Buenos días. Buenos días. Bien, papito. ¿Por qué tú no has ido a la iglesia? Yo no he ido a la iglesia. ¿Por qué tú no has ido a la iglesia? No quería ir, pero yo he venido a llamar a Vivian. Y cuando he venido aquí la hora pasada. Ano, yo no escucha. Yo no escucha. ¿Por qué tú no ir a la iglesia? Cuando quería ir a la iglesia, he venido a buscar a Vivian. Ah, tú buscar Vivian. Cuando he venido. Y la hora ha ido. Vivian. Todo ha ido, la Yo quiero ver a Pepito. Esto ni papito, esto papito. Como antes bailar. Como antes bailar, Papito. Papito, ¿cómo bailar antes a Papito?
Antes, cuando el niño, ¿cómo va a bailar? ¿Olvidar? Haga cansado cuando va a ver pamota, cuando ya se pito que va a ver pamota. Haga cansado porque no hay comida, basta ya. Ini papito. Ah, Ya kasi. Kapan meron pagkain, dance. pagka meron pagkain, tsaka magdadance mamaya. Umayaw. Oo. Bakit, Bibian, lalo kaya tang pumapogi? Ahora más tu guapo, ha? Sí. Porque de agua de África, está bien. Asan si ano? Bibian? I miss Philippines. You miss Philippines? Yeah. Sino namimiss mo sa Pilipinas? Ikaw. Talaga ba? Si Kylie, si Ian, si... Ano pala ang natin? Ate, ano? Ate Riz. Yeah. Ate Chris, si... Ano, Daboy? Seki. Si Si Sandra. Asa si Sandra? Quiero ver a Sandra y nena. ¿Dónde nena? Quiero ver, nena. Quiero ver nena. Nena. Mira, ahí habla. Nena. Oh, tenía un poco... Nena. Nena, sí, hola. Hola. Habla. Nena. Yo escucho. Sabi ni hasta ahora nena salvaje, ha? Sabi ni Nena, ay sabi sa akin ni Nena, ano daw? Ayaw makapag-usap. Asa ba si Nena? Ay que decir yo mandar a Caramelo. Nena, haga tu salvaje. Asa na? Sino ba si Sandra? Sandra? Oo, si San. Oh. Sandra! Si Gwen inside. Yeah. Ba't malabo? Oh, si Tokayo. Asa? Quiero ver. Tokayo chef. Asan? Yun? Rubio. Espera, yo llamar a mi teléfono, ha? Espera. Wow. Ayun. Bibian? Sí, aquí está Rubio. No sé. Tokayo. Yo no escucho. Te habla. No, epa, tú no me ves bien. Tokayo. Tokayo. Rubio. Rubio, ¿cuánto castel tu tomado hoy? No escucho. ¿Cuánto castel tu tomado hoy? ¿Cuánto castel? Tabal, espera, porque yo no escucho bien a mi tocayo. Aquí están gritando. Ajá. Ahí, dime, Tokayo. Yo no escucho también. Dime. Ha dicho cuánto castel. Ahora sí que te escucho, Ha dicho cuánto castel tu tomado. No, yo no tomo más. Yo he dejado. ¿Tú de cara castel? Sí, yo castel más. Dejado castel. No, mentir. ¿Dónde Erika? Erika. ¿Dónde tu mujer? Erika. ¿Cómo está Erika?
Bien. Estoy machacando plátano. Ano? Bisita. Ha? Dito. Dito meron bisita. Ah, may bisita. Opo. At Tagalog ah. Ano? Kwal? Ito po plátano. Opo. Masarap ba? Masarap? Plátano. Masarap? Masarap. Ayan, sarap ng plátano. Erika, machaca. Erika, guapa. Sí, no, porque te pongo las pelotas, Erika, guapa. Erika, guapa. Cuidado, te corto las pelotas, macho. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es este bebé? Este bebé con Erika. ¿Erika tiene bebé más? Sí. No, la verdad. Ahora cuántos niños tienes? Ahora. ¿Cuánto? ¿4? Sí. ¿Dónde última? ¿Cómo se dice 4 hijos? Apat, baba. Ano? Apat ano? Apat. Ambota. Sí, pambota. Ayan, si Bibiano. Sí, Vivian. Ayan si Bibiano. Sí. Marami trabaho. Ito si mismo. Hi, Daddy. Hello, Iha. Guwapa naman. I miss you so much. I miss you too, anak. Aha. Papito. Ana, Papito. Ito si Papito. Kahit na sa video lang natin nakikita yung mga bata, di ba curious tayo kung anong kung ilang taon na sila, ilang edad nila. At si Adrian, kita niyo po, napakalaki na. Siya raw 18 years old na. So, yun ang pwedeng mag-aral sa Pinas, di ba? Masipag yan si Adrian. Tapos sila Papito. At mukha naman masaya sila mismo sa bansa nila. At yun. Pati si Vivian, kaso nga lang nami-miss niya raw tayo dito sa Pilipinas. Pero babalik yan. At sabi nga niya, ang bansa niya ay Pilipinas din. So ayun pa mga amigo, kahit video ko lang ay at least na-update tayo nila. Yung about sa mga videos kasi hindi pa na-isesend sa akin. At ewan ko ba, si Mudra ang nagtatago ng phone, baka doon kasi mawala. Pero okay naman, may point naman siya. Kaya yung cellphone na pang-vlog doon, si Lola ninyo ang nagtatago. So, sino nakamiss sa mga batang Okumba, mga amigo? Sino nakamiss? Sayang lang wala doon. Si Wesley kapon ando sa kanila. Hindi man natin nakita si Wesley. At saka yung mga ibang bata. So, hopefully makapag-send sila ng mga video. At para naman po, ma-update po tayo kung ano po yung nangyayari sa kanila sa Africa. Ayun po mga amigo. Yun lang po ang video natin for today. At God bless po. Salamat po sa inyong pag-suporta.